Bienvenidos al podcast Tech App 503 de Noticias El Salvador. En este espacio de conversación y reflexión, exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. En YouTube estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast a tus conocidos. Gracias totales. Bueno, entrando de lleno en nuestra labor de hoy desde la mesa de noticias, la misión de esta inmersión profunda en los datos es, desentrañar una red de eventos verdaderamente compleja. Vaya que sí. Los documentos, los reportes y cables que tenemos sobre la mesa muestran un mundo donde las líneas divisorias tradicionales, pues, prácticamente han desaparecido. Han saltado por los aires, sí. Exacto. Estamos viendo cómo una crisis geopolítica en Oriente Medio colisiona directamente con los mercados globales de energía. Y por otro lado, cómo la regulación de las criptomonedas alcanza unos hitos institucionales sin precedentes en Estados Unidos. Y por supuesto, cómo la inteligencia artificial está reescribiendo las reglas, tanto en las altas finanzas como en la defensa militar. Como analista de noticias, tengo que admitir que pocas veces he visto un panorama donde tantos vectores críticos se crucen al mismo tiempo y, la verdad, con tanta intensidad. Ya, claro. Y desde la perspectiva financiera te aseguro que el impacto económico de todos estos eventos es absolutamente monumental. Un saludo a todos los que nos acompañan en este análisis a fondo. Eso es. Hoy vamos a diseccionar números, tendencias y, movimientos de capital que están moviendo miles de millones de dólares en milisegundos. Madre mía, en milisegundos. Tal cual. Desde la volatilidad extrema en el precio del crudo hasta hitos históricos en la infraestructura bancaria. Los mercados, están valorando el riesgo en tiempo real ahora mismo. Cada titular bélico, cada avance tecnológico, tiene una traducción inmediata en los gráficos. Claro, en las pantallas. Eso es. Y nuestro objetivo aquí es decodificar exactamente qué significan estos movimientos para el bolsillo global y para la economía a gran escala. Pues, arranquemos con el epicentro de la tensión actual, que es la aguda escalada en Oriente Medio. Vamos allá. Los últimos reportes indican una ofensiva significativa de Irán contra Israel y, fíjate, también contra diversas bases de Estados Unidos en la región. Sí, lo he estado leyendo. Pero lo que me parece más alarmante repasando las notas es cómo el conflicto se ha expandido geográficamente. Ha golpeado a países del Golfo de una manera muy directa. Las sirenas han sonado en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En Bahrein, las autoridades confirmaron que un ataque alcanzó un edificio residencial en plena capital. Esto dejó a una mujer de 29 años sin vida y 8 heridos. ¡Qué barbaridad! Arabia Saudí reportó la destrucción de drones sobre su región petrolera y en Kuwait la Guardia Nacional tuvo que derribar 6 drones. Claro, es que son ataques muy coordinados y el impacto en la infraestructura es precisamente lo que pone nerviosísimos a los mercados. Exacto. Y fíjate en este detalle que es clave. Uno de los puntos más críticos fue el ataque con drones que paralizó las operaciones en la refinería de Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos. Una instalación gigantesca. Gigantesca. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, estamos hablando de una capacidad para procesar 922.000 barriles por día. Es una de las más grandes del mundo. Sí. Y a nivel diplomático, pues la retórica está al rojo vivo. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, ya anunció que intensificarán la ofensiva dentro de Irán. Ya. Por su parte, Donald Trump ha amenazado con golpear, y cito los reportes, 20 veces más fuerte si se intenta bloquear el flujo de petróleo. Como analista de noticias, yo veo aquí un polvorín a punto de estallar. ¿Cómo se traduce esta tensión militar en la pantalla de un analista financiero? Pues en contraposición a la retórica política, que suele ser muy emocional y muy vocal, los mercados financieros reaccionan con un pánico puramente matemático ante la alteración de las cadenas de suministro. Claro, los números son fríos. Totalmente. El foco de tensión económico absoluto aquí es el estrecho de Hormuz. Para que la audiencia se haga una idea, por ese estrecho transita aproximadamente 1/5 parte del petróleo que consume el mundo entero. 1/5 parte. Y actualmente, el tráfico ha quedado limitado casi en su totalidad a buques vinculados a Irán. O sea, un estrangulamiento total de la principal arteria energética del planeta. Literalmente.
Y este estrangulamiento disparó inicialmente el crudo Brent, que ya sabes que es el estándar internacional, a casi $120 por barril. ¡Wow! Sí, antes de lograr estabilizarse, en torno a los $90. Es un aumento de casi el 24% desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Es una barbaridad. Y para mitigar este riesgo tan gigantesco, la petrolera saudí Aramco, a través de su presidente Amin Nasser, ha tenido que activar una estrategia de contingencia masiva. ¿Qué están haciendo exactamente? Pues están redirigiendo nada menos que 7 millones de barriles diarios a través de su oleoducto este-oeste. Para evitar la zona. Eso es. Lo sacan hacia el Mar Rojo, concretamente al puerto de Yanbu, evitando así el estrecho. Además, desde el plano político-económico, figuras como el republicano John Bolton han sugerido que Donald Trump podría estar intentando influir directamente en los mercados petroleros. Ah, sí. Sí, señalando, el mandatario presta una atención casi obsesiva al comportamiento de los precios de la gasolina en Estados Unidos. Es alucinante cómo mueren las piezas en el tablero. Pero fíjate, a esta tensión militar y económica se suma un factor de guerra electrónica que, leyendo los reportes, parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo de los satélites. Sí. Los sistemas de monitoreo marítimo han detectado una sofisticada táctica de engaño satelital. Se ha registrado una fuerte interferencia en la señal GPS cerca de Ras Al Khaimah. Y lo que hace esta interferencia no es simplemente, bloquear la señal y dejar la pantalla en negro. Claro, no es un inhibidor clásico. Exacto. Crea un patrón falso. Generando barcos fantasma, básicamente. Tal cual. Simulan que varios buques mercantes se desplazan en línea recta hacia el estrecho de Hormuz cuando en realidad no hay nada allí. Madre mía. Esto está complicando enormemente el monitoreo global del tráfico marítimo. Y, me imagino que para las firmas de análisis y los seguros debe ser una pesadilla absoluta. Tienen que implementar protocolos reforzados solo para filtrar qué datos son reales y cuáles son una simple ilusión electrónica. Es que es una alteración literal de la realidad. Imagínate ser una aseguradora naviera calculando el riesgo de una póliza basándote en flotas que no existen. Y ya te digo. O que están en zonas de conflicto sin saberlo. Y esto nos lleva a un punto crucial que atraviesa todos nuestros temas de hoy, que es la intersección entre la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y la guerra. Totalmente. Cambiando de tercio hacia ese tema, hay una ironía geopolítica tremenda que los informes destacan en la edición de hoy. A ver. Hace unos 7 meses, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció a Estados Unidos tecnología ucraniana probada en combate. Estaba específicamente diseñada para interceptar y derribar los drones iraníes Shahed de forma muy económica. Hubo incluso presentaciones formales en la Casa Blanca. Sin embargo, en aquel momento la administración estadounidense rechazó la propuesta de plano. Y ahora el panorama ha dado un giro de 180 grados. Exactamente. Tras esta oleada masiva de ataques, la administración de Estados Unidos ha tenido que tragar saliva y pedir ayuda a Ucrania. Han tenido que reconocer el error táctico de no haber desplegado estos sistemas antes. Claro. Todo esto a pesar de afirmar públicamente que han logrado mermar las capacidades balísticas iraníes. Esa dependencia tecnológica del sector defensa es brutal. Y nos lleva al que probablemente sea el pulso corporativo militar más importante de la década. ¿Te refieres a la demanda de Anthropic? Sí. A ver, desglosemos esto porque es tela. Estamos hablando de una demanda sin precedentes de la empresa de inteligencia artificial Anthropic contra el mismísimo Departamento de Defensa de Estados Unidos. Al que, por cierto, la administración Trump se refiere ahora como Departamento de Guerra. Exacto. Y el conflicto estalló porque Anthropic se negó rotundamente a que su modelo de inteligencia artificial, el famoso Claude, fuera utilizado para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o para operar armas totalmente autónomas. Se negaron a ceder el control de su herramienta para fines letales. Así es. Y ante esta negativa, la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue implacable. Catalogaron a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro militar. Que es una etiqueta gravísima. Severísima. Es una designación que ordena al Pentágono y a todos sus contratistas abandonar los servicios de la empresa en un plazo de 6 meses. ¡Wow! Y las críticas políticas no tardaron. Donald Trump arremetió en su red Truth Social calificando a la empresa de locos de izquierda y asegurando que cometieron un error desastroso al intentar, y cito textualmente, forzar al gobierno. Ya, la tensión escala rápido ahí. Sí.
En respuesta, Anthropic ha acudido a un tribunal federal en San Francisco, alegando que las acciones del gobierno son ilegales y violan su libertad de expresión. Y un dato muy curioso que me llamó la atención de los reportes es que, como muestra de apoyo, esta resistencia ha generado un aumento sin precedentes en la demanda civil del modelo Cloud. Ah, claro. La gente se ha volcado a usarlo. Totalmente. No obstante, la postura de la industria tecnológica no es en absoluto uniforme. Y aquí es donde radica verdaderamente el impacto económico. ¿En qué sentido? Pues mientras Anthropic lleva al gobierno a los tribunales imponiendo límites éticos sobre el uso de su IA, la empresa OpenAI ha tomado el camino corporativo diametralmente opuesto. ¿Han hecho lo contrario? Exacto. Han llegado a un acuerdo para permitir que el Pentágono despliegue sus propios modelos de inteligencia artificial en redes clasificadas del gobierno de Estados Unidos. O sea, le han abierto las escuelas de par en par. De par en par. Y este contraste corporativo es vital para los inversores. Estas posturas tan divergentes van a definir quién se queda con los contratos gubernamentales de defensa. Que son jugosos. Históricamente son algunos de los más lucrativos del mundo. Estamos viendo en tiempo real cómo se moldea el futuro de la industria tecnológica en base a su nivel de colaboración con las operaciones militares. Desde luego, es un tema que seguirá marcando la pauta y que continuaremos analizando muy de cerca en futuras inversiones. Y bueno, hablando de continuar, hacemos una breve pausa natural en nuestra conversación para recordar a nuestra audiencia que están escuchando TechUp 503. Así es. Si valoran este tipo de periodismo y análisis independiente, pueden apoyar nuestro espacio a través de PayPal. Tienen todos los enlaces necesarios en la descripción. Agradecemos enormemente que nos acompañen y su apoyo constante. Sí, muchísimas gracias. Retomando los datos y pasando de la tecnología militar a la infraestructura financiera pura y dura, tenemos que hablar de un hito histórico. A ver qué nos traes. Con gran entusiasmo desde la óptica de los mercados, hay que desgranar lo que acaba de conseguir Kraken Financial. Vale. Se acaban de convertir en el primer banco de activos digitales en la historia en obtener una cuenta maestra en la Reserva Federal de Estados Unidos, específicamente a través del Banco de la Reserva Federal de Kansas City. Vale, espera, pongamos esto un poco en cristiano para los que no somos banqueros del día a día. ¿Qué es exactamente una cuenta maestra y por qué es un hito tan monumental según los informes? Es una excelente pregunta. Tener una cuenta maestra permite a esta institución liquidar transferencias en dólares directamente a través de un sistema llamado Fedware. Para que nos entendamos, antes una empresa de criptomonedas necesitaba depender de bancos tradicionales intermediarios para mover esos dólares. Claro, el banco hacía de puente. Exacto. Y esos bancos, ante cualquier mínimo susto regulatorio, les cortaban los lazos de la noche a la mañana y paralizaban sus operaciones. Ahora, Kraken tiene línea directa con el Banco Central de Estados Unidos. Ya no necesitan intermediarios frágiles. Comprendido. Es como si, en lugar de usar un traductor, ahora pudieran hablar el idioma financiero directamente con la fuente. Esa es la analogía perfecta. A pesar de ello, es imperativo ser precisos con las limitaciones técnicas que les han impuesto, claro. Me imagino que no les dan carta blanca, en absoluto. Esta es una cuenta de propósito limitado otorgada a una institución en Wyoming. Y esto es fundamental. Operan bajo un modelo de reserva completa. ¿Y eso, a nivel práctico, en qué se diferencia de mi banco de toda la vida? Tu banco de toda la vida opera con reserva fraccionaria. Es decir, si tú depositas $100, el banco presta 90 a otra persona y se queda con 10 en la bóveda. Claro, ganan dinero moviendo tu dinero. Eso es. Kraken no puede hacer eso. En un modelo de reserva completa, si un cliente deposita $1, ese dólar tiene que quedarse guardado en activos líquidos equivalentes. Deben respaldar el 100% de los depósitos. Vale. No pueden dar préstamos comerciales con ese dinero, no obtienen ganancias por las reservas depositadas en la Fed, ni tienen acceso a préstamos de emergencia. Están blindados contra una corrida bancaria, pero su margen de negocio es distinto. Entiendo perfectamente. Es un banco, sí, pero sin la ruleta de los préstamos. Aún así, es un avance gigante. Recuerdo repasando el histórico que a Custodia Bank se le cerró esta misma puerta en medio de litigios el año pasado, en 2023. Exactamente. Y este hito institucional llega en un momento donde el mercado de las criptomonedas refleja unas dinámicas interesantísimas frente a toda la crisis mundial de la que acabamos de hablar. De hecho, viendo los datos sobre el comportamiento de Bitcoin en los documentos, o sea, ¿cómo es posible que con misiles volando y el petróleo disparado, el mercado cripto siga moviéndose así de estable? Pues fíjate en los datos de los mercados predictivos, concretamente en Polymarket. Muestran un optimismo moderado, pero muy firme.
El mercado le asigna un 62% de probabilidad a que Bitcoin toque los $75.000 para finales de este mes de marzo. ¡Ostras! Y un 53% de que como mínimo mantenga el nivel de los $65.000. A pesar del conflicto en Oriente Medio, el activo ha mostrado una resiliencia tremenda, rebotando desde mínimos de algo más de $60.000. Pero a la vez veo aquí en los reportes que el índice de miedo y codicia está en 28 puntos. Para quienes no tengan este índice en el radar habitualmente, ¿qué significa ese número tan bajo? El índice de miedo y codicia es básicamente un termómetro del sentimiento de los inversores. Va de 0 a 100. Vale. Por debajo de 50 la gente tiene miedo y tiende a vender. Por encima de 50 hay codicia, euforia y compran a cualquier precio. Un 28 significa que el mercado ha salido del miedo extremo hacia un miedo a secas. O sea, que no están en pánico, pero casi. Hay bastante nerviosismo en el ambiente, sí. Los operadores son cautelosos. Saben que si la guerra empeora, los precios podrían caer a la región de los $53.000. Pero la mayoría apuesta por la estabilidad alcista a medio plazo. Esa estabilidad va a ser puesta a prueba por algo que, personalmente, te digo que me vuela la cabeza repasando esto. Cuéntame. La llegada de los agentes de inteligencia artificial operando de forma totalmente autónoma en los mercados. Leyendo los informes, gigantes como Kraken, BingX y OKX ya no solo diseñan plataformas para humanos. Ya, las interfaces. Eso es. Han lanzado infraestructuras completas, sin interfaces gráficas bonitas, diseñadas exclusivamente para que agentes de inteligencia artificial operen solitos. Es un pasote. Kraken ha introducido un sistema de 134 comandos en formato texto para que los bots ejecuten operaciones. Y OKX ha publicado un kit de herramientas con 82 módulos para que las máquinas lean el mercado y compren o vendan solas. Y desde el análisis de riesgo financiero estricto te digo que esto es un territorio inexplorado y altamente peligroso. ¿Por qué? Porque estamos delegando la firma y autorización de transacciones directamente a sistemas autónomos. Ya existen precedentes gravísimos de pérdidas catastróficas sin intervención humana. Sí, leí el caso de Lobster Wild y casi no me lo creo. ¿Una inteligencia artificial financiera estafada por Internet? ¿En serio? Tal cual. El agente de IA, conocido como Lobster Wild, perdió $617.000 porque literalmente fue engañado por una estafa en una red social. ¡Madre mía! Alguien le pidió ayuda económica contando una historia triste sobre un tratamiento médico. El algoritmo evaluó el texto, le pareció lógico dentro de sus parámetros y transfirió los fondos. Es increíble. Y en las finanzas descentralizadas tenemos algo mucho peor. El protocolo Moonwell perdió $1,7 millones en cuestión de segundos por un error de un contrato de inteligencia artificial. ¿Qué pasó ahí? Fijó el precio de un activo en poco más de $1 cuando su valor real superaba los $2.200. El mercado vio la brecha y los vaciaron al instante. 1,7 millones desaparecidos en lo que tardas en pestañear. El gran problema estructural aquí es que toda nuestra infraestructura financiera digital se construyó bajo la asunción de que habría un humano al final de la línea. Revisando y comprendiendo la transacción, exacto. Cuando eliminas esa supervisión humana, los errores algorítmicos se convierten instantáneamente en capital destruido. Es un escenario de vértigo absoluto. Bueno, para ir aterrizando este panorama global y ver cómo resuena en nuestra región, vamos a repasar otras noticias clave de los documentos de hoy. Perfecto. A nivel internacional, tenemos el anuncio de China sobre la eliminación total de los aranceles a las importaciones procedentes de África a partir del 1 de mayo. Está claro que es una maniobra geopolítica para afianzar su influencia en ese continente. Y por otro lado, la diplomacia internacional nos dejó una imagen muy curiosa que se volvió completamente viral. ¿Lo de Argentina, supongo? Sí, el presidente de Argentina, Javier Milei, bailando canciones hebreas junto a judíos ortodoxos durante su visita oficial a Nueva York, en Estados Unidos. Son movimientos en frentes muy distintos, la verdad. Desde el comercio de materias primas hasta las alianzas culturales y estratégicas. Exacto. Pero trayendo la lupa al contexto de El Salvador, las dinámicas macroeconómicas tienen un impacto muy directo en la calle. Totalmente. Por un lado, tenemos retos serios. A nivel de salud pública, ante la escasez persistente en el seguro social, hemos visto cómo el sindicato Simetris ha tenido que dar un paso al frente, anunciando la donación gratuita de medicamentos a los pacientes. Ya. En cuanto a infraestructura, San Salvador Centro se enfrenta a cortes del servicio de agua potable anunciados por ANDA. Pero, contrastando con esto, en la balanza
balanza comercial hay un respiro muy importante. El Ministerio de Economía confirmó que las exportaciones de textiles desde El Salvador hacia Estados Unidos podrán ingresar con 0 arancel. Y fíjate cómo se conecta esta realidad macroeconómica internacional con el día a día local. Los datos inmobiliarios que revisábamos revelan una presión tremenda sobre el costo de vida. Los precios de vivienda. Sí, El Salvador registra actualmente los precios de vivienda más altos de toda la región centroamericana. Y esto no es casualidad. No, claro. Es un reflejo directo de cómo las tensiones inflacionarias globales, las políticas de inversión para atraer capital y esos mismos acuerdos comerciales terminan dictando el valor del suelo. La desconexión entre las cantidades ingentes de capital que fluyen hacia el mercado inmobiliario y el poder adquisitivo del ciudadano promedio sigue ensanchándose. Es la globalización golpeando directamente a la puerta de casa. Exacto. Para ir cerrando esta inmersión profunda, creo que debemos hacer una síntesis de este inmenso entramado que hemos estado revisando. Estamos presenciando un mundo en el que las barreras históricas que separaban los conflictos armados convencionales, la frontera de la inteligencia artificial y las regulaciones del dinero digital es que simplemente han desaparecido. Se han borrado por completo. Todo es parte del mismo tejido. Un dron en Oriente Medio mueve el precio del petróleo. Esto, a su vez, influye en la política de Estados Unidos, que a su vez demanda nuevas tecnologías de inteligencia artificial al sector privado. Unas tecnologías que, ojo, ya están conectándose de forma autónoma al sistema financiero global. Exacto, es un bucle. Es un ciclo de retroalimentación continuo y a veces ciego. Y antes de despedirnos, creo que es vital dejar una reflexión sobre la mesa para quienes nos escuchan al otro lado. Adelante. Un pensamiento provocativo que surge simplemente de unir los puntos que hemos expuesto hoy. A ver. Si por un lado tenemos agentes de inteligencia artificial comenzando a operar masivamente en los mercados financieros, comprando y vendiendo sin supervisión humana, Sí. y por otro lado sabemos que existen tácticas de guerra electrónica capaces de crear señales de GPS falsas, simulando flotas de buques moviéndose hacia zonas de guerra como el Estrecho de Hormuz, Ya veo por dónde vas. la pregunta que me quita el sueño es ¿cuánto tiempo pasará antes de que un bot financiero interprete de manera errónea estos datos bélicos artificiales y desencadene, en milisegundos, un colapso económico global? Vaya tela. Es una advertencia cibernética y financiera para reflexionar muy profundamente mientras nos tomamos el café. Llegamos así al final de nuestro análisis de hoy. Les recordamos a todos que han escuchado Tech Up 503. Si desean apoyar la continuidad de este proyecto periodístico independiente, pueden hacerlo a través de PayPal. Tienen todos los enlaces en la descripción del audio. Y como analista financiero, me despido recomendando muchísima cautela a quienes operan en los mercados. Recuerden que la información contrastada es siempre la mejor herramienta para entender el futuro. Y desde la mesa de análisis de noticias, les damos las gracias por acompañarnos y por su curiosidad constante. Hasta la próxima transmisión.